David Fernández es director comercial regional para Argentina, Colombia y México en AIS, Aplicaciones de Inteligencia Artificial. AIS es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones a nivel internacional. Hoy nos acompaña en la agenda académica a la carta de Expo Finanzas con una conferencia denominada Casos reales de aplicación de inteligencia artificial en gestión del riesgo. Le damos la bienvenida al señor David. Hola y bienvenidos a este espacio de la Expo Finanzas organizado por Ciclo de Riesgo. Soy David Fernández de la empresa AIS y vamos a compartir los próximos 45 minutos dando una visión de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en el análisis de riesgo, ¿no? En todo lo que es el ciclo de riesgo. Se habla mucho de la inteligencia artificial en muchos ámbitos, ¿no? Y nos puede entrar la duda de si realmente eso es aplicable en la gestión de riesgo o bien, digamos, hay algunas limitaciones que lo hacen inviable o no siempre es viable, ¿no? Vamos a tratar de resolver esas cuestiones a través de unos casos reales de implementaciones de inteligencia artificial que hemos llevado a cabo en Colombia y que creo que van a servir pues, para hacerse una idea de qué se puede conseguir con esta tecnología. Y bueno, para empezar, digamos, a explicar esto, creo que merece la pena pues, que sepan de dónde viene, pues, en este caso, la experiencia, ¿no? AIS es una empresa de consultoría que se dedica a desarrollar herramientas para la toma de decisiones, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial y siempre con el objetivo de mejorar la productividad. Estamos en Colombia desde el año 2016, pero es una empresa creada pues, hace ya 33 años en Barcelona, donde están los servicios centrales y donde tenemos pues, una importante presencia en Latinoamérica a través de nuestras sucursales. Siempre hemos tratado de estar pues, por delante, ¿no? En cuanto a innovación y, de hecho, pues, bueno, es una empresa que tiene 33 años desarrollando la inteligencia artificial pues, conforme hemos podido, digamos, avanzar con la computación de los sistemas. Lo que vamos a ver en la conferencia de hoy, digamos, es por un lado analizar si es el momento de aplicar la inteligencia artificial en riesgos, ¿no? Nos puede entrar la duda de si es el momento, qué dificultades hay y si las técnicas que estamos utilizando a día de hoy pues ya son suficientemente robustas y no es necesario hacer ese paso. Después vamos a ver cómo implementar estos sistemas en riesgos, ¿no? De inteligencia artificial y por último vamos a ir pues, a los casos concretos, ¿no? Que comentaba anteriormente de aplicaciones reales de inteligencia artificial en distintas entidades, ¿no? En este caso en Colombia con un par de experiencias interesantes y otra que vamos a ver de México. Para tener primero una visión general de dónde estamos, creo que es interesante hacer un repaso de cómo ha sido la gestión del riesgo a lo largo de los años, ¿no? Hacia principios de los 90 pues, empezaron a desarrollar los primeros modelos estadísticos para la gestión del riesgo, ¿no? Los primeros scores, y fue a partir del año 2000 donde hubo una introducción masiva de estos modelos, ¿no? Sobre todo muy impulsado por la regulación, tanto de Basilea II como de los reguladores y las superintendencias locales, que animaron a las entidades financieras a desarrollar sus modelos internos para mejorar pues, el cálculo de las provisiones. Esto principalmente se ha desarrollado a través de tecnología de regresiones logísticas y llevamos pues, con esta tecnología en los últimos 20 años, ¿no? Es algo muy maduro que a día de hoy pues, la mayoría de entidades financieras tiene incorporado, ¿no? en sus sistemas, pero hace unos 5 años desde AIS ya empezamos a analizar si otros modelos más evolucionados de inteligencia artificial podían suponer, digamos, una ventaja competitiva respecto a lo que se estaba usando hasta ahora, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿realmente se justifica la introducción de estos modelos y qué nos aporta? Bueno, la aportación más evidente y que más llama la atención siempre, ¿no? Es la mejora de la eficiencia, ¿no? La mejora en el acierto de estos modelos en la toma de decisiones. Las mediciones que hemos hecho nosotros, ¿no? Y las experiencias que tenemos desarrollando estos modelos pues nos indican que estamos mejorando entre un 25 y un 50% los modelos actuales, ¿no? Los modelos hechos con regresiones logísticas.
Y esto es un salto enorme, ¿no? Es un salto que no podíamos imaginar hace unos años y que no se puede conseguir con la tecnología actual, ¿no? Con la tecnología de regresión logística. Pero además de eso, que esto impacta directamente en la cuenta de resultados, hay otros aspectos que también creo que son relevantes, ¿no? Por un lado, esta tecnología, bien utilizada, permite un aprendizaje automático, ¿no? Respecto a las reestimaciones periódicas que teníamos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, ¿qué ocurría? Hacíamos un modelo, lo poníamos a funcionar y al cabo a lo mejor de 4 o 5 años veíamos que había perdido poder de discriminación y hacíamos uno nuevo, ¿no? Con la metodología de la inteligencia artificial y el machine learning, lo que logramos es que a lo largo del tiempo el propio modelo vaya aprendiendo con la nueva información y se mantenga permanentemente actualizado, ¿no? Otro efecto colateral, pero también importante, es la reducción del número de modelos necesarios. Actualmente, una entidad de tamaño mediano o grande puede tener más de 100 modelos operando para gestionar todo el ciclo de riesgo, ¿no? Y eso es porque para cada subsegmento de la población pues es necesario hacer un modelo específico para que identifiquemos las variables que en ese segmento pues son las predictivas, ¿no? Con la metodología del Machine Learning eso cambia, el enfoque de la segmentación cambia y ya no es necesario hacer todos esos modelos, ¿no? Con muchos menos modelos se puede lograr mayor poder predictivo y también en todos esos segmentos, ¿no? Y luego el último elemento yo creo muy importante es el aprovechamiento del Big Data. Cada vez tenemos más información y muchas veces el problema es que no somos capaces de aprovechar esa información que tenemos, ¿no? Con una regresión logística, al final, pues podemos trabajar con 12, 15 variables dentro del modelo, ¿no? De ese segmento. Con una metodología Machine Learning podemos computar más de 100 variables si es necesario, ¿no? Y eso es un cambio bastante relevante cuando las fuentes de información pues, se amplían, como es el caso. Pero no todos son ventajas, ¿no? Y quizás el aspecto más relevante o lo que más hay que tener en cuenta para lanzarse a aplicar estas metodologías es tener claro las barreras y los inconvenientes que puede traer, ¿no? ¿Cuáles son? Por un lado, el área de riesgos es un área crítica, ¿no? O sea, fallar en decidir un crédito no es que no vas a ganar el spread en la tasa de interés, sino que vas a perder el capital que has prestado, ¿no? Con lo cual, el impacto que tiene una mala decisión es enorme. Así que necesitamos modelos que predigan bien y predigan bien, digamos, fuera de la muestra con la que se ha trabajado, ¿no? Que no estén sobreestimados. Por otro lado, son modelos supervisados y la superintendencia lo que nos va a exigir es entender cómo funciona ese modelo. Los modelos de inteligencia artificial tienen, pues, el nombre, ¿no?, de cajas negras y una caja negra es todo lo contrario a lo que quiere el supervisor. Si no somos capaces de abrir esas cajas negras, tampoco vamos a poder avanzar con esa metodología. También necesitamos que las decisiones sean estables, ¿no? Esto lo que quiere decir es que, tenemos la decisión de créditos que pueden ser a largo plazo, con lo cual no me sirve que mi modelo discrimine muy bien para los próximos 3 meses, pero sea inestable y ya no acierte lo que va a pasar en los próximos 2 años, ¿no? Con lo cual también necesitamos tener las herramientas que logren tener esos modelos estables. Y por último, que las decisiones sean coherentes, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial o de machine learning, pues siempre hemos tenido la visión de que aprenden en forma automática, pero ese aprendizaje puede ser que nos dé resultados incoherentes. Y nosotros no nos podemos permitir, por ejemplo, que el modelo nos diga que cuanto más ingresos tiene un cliente, más riesgo tiene de impago ese cliente, ¿no? Por tanto, hemos de ser capaces de controlar todos esos aspectos. ¿Y cómo los podemos controlar? ¿Cómo podemos abrir esa caja negra? Pues hay una serie de ítems que son claves para descifrar el comportamiento de estos modelos. Por un lado, tener la capacidad de medir la importancia de las variables, ¿no? Es decir, saber qué factores intervienen en las decisiones, cuáles son más importantes y qué peso tienen en la decisión global, ¿no? Luego, por otro lado, entender la tendencia, ¿no? Yo antes explicaba el caso de los ingresos, ¿no? Que tiene una tendencia que, desde el punto de vista de lógica, a mayor nivel de ingresos, menor nivel de riesgo. Tenemos que tener la capacidad de analizar la tendencia de las variables del modelo Machine Learning y ver si es coherente o no.
también necesitamos poder explicar un caso concreto, ¿no? Es decir, qué variables y con qué peso han llevado a un determinado resultado, ¿no? Hay muchos supervisores, superintendencias en varios países que exigen a las entidades financieras poder explicar cuál ha sido los motivos de rechazo de un determinado crédito. Si no somos capaces de hacer este paso, no vamos a poder cumplir con esas exigencias. Y claro, si el modelo no se comporta como nosotros esperaríamos, tenemos que ser capaces de forzar las tendencias, forzar que haya una determinada lógica dentro del modelo. Solo con eso podremos hacer un aprendizaje continuo también y controlado, ¿no? Que es lo que buscamos en este sistema, digamos, afinado de inteligencia artificial. ¿Y cómo podemos llevar a cabo todo esto, ¿no? ¿Cómo se implementa esta inteligencia artificial en riesgos? Si observamos lo que sería el ciclo de un proceso de data science, ¿no? Pues que lo podemos ver en este círculo, tenemos una serie de pasos que hay que ir haciendo, ¿no? Pues por un lado, entender bien el negocio, comprender los datos con los que estamos trabajando, que es fundamental, y a partir de ahí, pues ya empezar un proceso de preparación y modelado de los datos, ¿no? Hasta llegar a un primer resultado que lo vamos a evaluar para ver si es el óptimo, y a partir de ahí ya haríamos el despliegue y con la inteligencia artificial aparece el autoaprendizaje, ¿no? Es una vez hemos desplegado el modelo, tener la capacidad de ir viendo si ese modelo tiene que evolucionar y ser capaces de desplegarlo en el momento en que lleguemos a la conclusión de que ha evolucionado. Esto, nosotros, para lograrlo, hemos desarrollado dos herramientas, una que se llama IceMaster, otra que se llama GMR, que es un gestor de modelos, y nos permiten pues, controlar estos pasos, como se ve aquí, ¿no? Por un lado, en IceMaster, pues toda la parte de entender los datos, construir el modelo, seguirlo, y la parte del motor de decisión, donde vamos a ser capaces de ponerlo en producción. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues entendiendo los datos, pues qué cosas necesitamos, saber analizar cada una de las variables de una manera sencilla, visual, que entendamos las tendencias de las variables, que podamos hacer gráficos univariados y multivariados, que podamos segmentar las variables, agruparlas, etcétera, de una manera sencilla y ágil. Pero además, otra cosa importante es, que nos genere la documentación en forma automatizada, ¿no? Nosotros queremos que nuestros data scientists se dediquen a entender y explorar los datos, no a perder mucho tiempo haciendo documentaciones que se pueden automatizar. Por otro lado, hay que construir el modelo, ¿no? Y aquí pues hay herramientas muy potentes como son R, como son otros lenguajes de programación que nos pueden ayudar a todo esto. Sin embargo, R, por ejemplo, pues tiene un gap importante entre pues lo que ofrece y las necesidades que tenemos en cuanto a cumplir todos estos requisitos que hemos comentado antes en términos de riesgo, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros no queríamos perder la potencia de R, que sin duda, digamos, es una herramienta súper potente, y lo que hemos hecho es construir toda una serie de utilidades, macros, guías, etcétera, que llevan al data scientist a cubrir todos esos pasos para una construcción robusta del modelo, ¿no? De alguna manera hemos hecho fácil la construcción del modelo Machine Learning a través de esta tecnología sin perder la potencia y la posibilidad de interactuar directamente con R. Una vez tenemos construido una primera versión del modelo, empezamos a iterar con la traducción, ¿no? Es decir, para saber si realmente ese es el modelo que queremos, necesitamos ir traduciéndolo y ver si se comporta de la manera que esperamos, ¿no? Aquí vemos los aspectos que comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, el resumen de las variables, donde veo cada una de las variables que están interviniendo en este modelo, el peso que tienen. Aquí puedo ver pues, el efecto marginal, ¿no? La tendencia que tiene esa variable a través de su recorrido y poder comprobar pues, si es coherente o no pues, el comportamiento que tiene. Y también poder analizar cómo se está comportando este modelo, ¿no? El nivel de acierto que tiene, el nivel de predicción, de discriminación, pero no solo a nivel global, sino a nivel de todos los subsegmentos que podamos definir en nuestra cartera, ¿no? Y ahí ya no solo me limito a los subsegmentos que podíamos hacer en una regresión logística para hacer modelos diferenciados, sino que se trata de explorar, digamos, todas las subpoblaciones
para ver que realmente el modelo funciona bien en todas ellas. Y después pasamos al aprendizaje automático supervisado en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, por un lado podemos ver, estaríamos comparando pues dos escenarios, ¿no? El modelo que tenemos funcionando junto con un modelo que se nos ha generado automáticamente a través de la herramienta y que se pone a competir con el que tenemos en producción. Aquí lo que podemos ver es las variables, cómo han cambiado, ¿no? Entre paréntesis vemos, bueno, pues cada una de las variables, las posiciones que ha ganado o ha perdido en orden de importancia, ¿no? Y cuál es la diferencia respecto al modelo que tenemos en ese momento, ¿no? Esto nos permite entender qué cosas están cambiando y si esas cosas que cambian son razonables, forman parte del cambio poblacional que hay, o bien son problemas en los datos o aspectos del aprendizaje que realmente no responden a nuestras necesidades. También podemos ver la comparativa entre los distintos modelos que estamos explorando para ver si realmente pues, se están comportando bien en todos los subsegmentos o se están comportando mejor que el que tenemos actualmente. Y también lo que hemos desarrollado es un panel de alertas, ¿no? De alguna manera, lo ideal sería empezar por aquí, donde ya el sistema automáticamente, después de haber hecho el análisis, ejecutado el nuevo modelo, todo en forma automatizada, también te saca unas alertas en forma automatizada para que te puedas fijar en los aspectos más relevantes que han cambiado y puedas explorar más a detalle a través de todo el resto de utilidades. Y después hay que hacer el despliegue de ese modelo, ¿no? El despliegue, lo que hemos buscado es que, en este caso, el área de riesgos tenga una herramienta que le permita, con independencia de las áreas de TI, desplegar y poner productivo este modelo, ¿no? De manera que podamos reducir el time to market entre que se desarrolla el modelo y que está, digamos, plenamente operativo. Para ello, pues lo que vamos a hacer es tener una herramienta que sea visual, que sea enfocada a gente o a personas científicos de datos que no son programadores, sí que entienden una determinada lógica de programación, pero no son programadores del área de TI y que con el conocimiento que tienen puedan armarse, digamos, su flujo de decisión incorporando los modelos, ya sean batch online, ¿no? Con sus diccionarios de datos, etcétera. Y de una manera sencilla y visual. También lo que vamos a hacer es darles utilidades para que puedan incorporar modelos en forma, digamos, automatizada y que no tengan que perder mucho tiempo en todo ese proceso. Y por último, también lo que necesitamos es tener un entorno de pruebas que permita garantizar que lo que hemos implementado pues realmente funciona tal como nosotros esperaríamos, ¿no? Es decir, que da los resultados que habíamos previsto que dieran, que podamos definir también estrategias Champion Challenger para poder poner a competir pues, una determinada estrategia nueva o un determinado modelo nuevo respecto a los que teníamos actualmente en producción, ¿no? Y ver las diferencias que se dan entre uno y otro y tomar decisiones con ello. Y una vez visto pues, este marco general, ¿no? Y cómo se implementa, vamos a ver esos 3 casos concretos que hemos implementado de inteligencia artificial en el ámbito de riesgos. El primero de ellos es un proyecto reciente que hemos desarrollado para una entidad de microfinanzas colombiana, donde el objetivo que tenía esta entidad era el poder incrementar significativamente la capacidad de acierto en el proceso de admisión, ¿no? Esta entidad ya disponía de modelos tradicionales con regresión logística que venían operando pues, ya desde hacía un tiempo, pero necesitaban dar un salto cualitativo para seguir liderando, digamos, el proceso de concesión de créditos y ser más eficiente, ¿no? Además de eso, que era el objetivo global, había algunos aspectos que también, digamos, se perseguían y que han sido, pues yo creo que un logro importante en todo este proyecto, ¿no? Por un lado, con sus modelos tradicionales, los que tenían antes de esta implementación, no podían tomar la decisión, ¿no? O calcular el riesgo crediticio en la visita comercial, ¿no? Con lo cual, bueno, tomaban datos, ¿sí? No, señor, aquí no fue, no sé qué fue lo que se metió. Si quiere retomemos un segundito atrás, poquitico, okay. Y continúa.
Empiezo aquí, ¿vale? Sí. Pues ahora vamos a ver el primero de los casos reales de implementación de la inteligencia artificial, ¿no?, en el ámbito de riesgo, y lo vamos a ver a través de un caso que hemos implementado en una entidad microfinanciera de Colombia y que yo creo que aporta una visión bastante interesante sobre las ventajas que puede aportar esta tecnología en la gestión del riesgo. El objetivo que teníamos en esta entidad era incrementar significativamente la capacidad de acierto de los modelos que tenían en ese momento, ¿no? Es una entidad que ya venía trabajando con modelos con regresión logística desde hacía algunos años. Esos modelos ya habían perdido un poco de capacidad de discriminación, pero en realidad querían dar un salto cualitativo que les permitiera seguir liderando, digamos, el proceso de microcrédito y ser cada vez más eficientes. Pero además había otros elementos que era importante lograr y que teníamos como objetivo dentro de este proyecto, ¿no? Por un lado, los modelos que tenían hasta el momento no podían calcular el riesgo crediticio en la misma visita comercial. En la visita comercial se tomaban los datos y después, junto con otros datos que se procesaban ya cuando el ejecutivo pues, estaba en la oficina, lo que se hacía era pues, ya poder aplicar el modelo, ¿no? Es decir, que la información necesaria para aplicar el modelo no estaba disponible toda en ese momento. Y para ellos era bastante importante lograr hacer ese cálculo del riesgo crediticio en la misma visita comercial, porque el impacto, ¿no?, y la capacidad de captar pues, al cliente y de seguir adelante era mucho mayor. Por otro lado, este proyecto empezó poco antes de esta crisis que hemos vivido, de esta pandemia, con lo cual, pues también uno de los objetivos, que este no estaba al principio, pero sí que surgió dentro del proyecto, fue evitar que todo este cambio que estamos viviendo nos impactara de forma negativa en el modelo. Y al final lo que queríamos es que este modelo pueda seguir funcionando en situación COVID y en situación post-COVID, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos ahí? Pues sobre todo tuvimos muy en cuenta pues, que hay determinadas variables de mora, de comportamiento del buró, que no van a poder ser utilizadas de la misma manera. Hay, digamos, distintas situaciones que nos hacían evitar determinada información para que cuando todo esto vuelva a la normalidad el modelo no se viera impactado. Probablemente, digamos, en el desarrollo los resultados hubieran sido mucho mejores si lo hubiéramos utilizado, pero eso hubiera sido contraproducente al momento de salir de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, también nos parecía importante poder tener un modelo estable, como hemos comentado anteriormente. Y luego otro objetivo que tenían era la inclusión de información no tradicional, ¿no? En ese sentido, vemos en la parte derecha, ¿no?, los modelos que creamos. En la parte del modelo de buró se incorporaron nuevos grupos de variables que hasta el momento no estaban utilizando, que tienen que ver con el uso pues, de las telecomunicaciones, ¿no?, de los celulares, el uso de pues el sector real, ¿no?, qué recibos tienen esos clientes, si tienen operaciones en cooperativas, etcétera. Y luego, en el modelo que hicimos tanto para agro como para no agro, había una información que desde la entidad les parecía que era bastante relevante utilizar, ¿no?, que es la calidad de los asesores comerciales que realizan la visita, ¿no? Ellos se habían dado cuenta, a través pues, de los diferentes análisis que habían estado haciendo, que en función del nivel de calidad que tuviera el asesor, pues el análisis que acababa viendo de ese caso era diferente, ¿no? Y querían incorporar ese tipo de información dentro del modelo. Con un modelo de regresión logística eso hubiera sido difícil porque al final son muchas más variables que se añaden, pero en cambio con un modelo de Machine Learning pues eso ha sido posible y hemos podido incorporar toda esa información. Como herramientas, pues básicamente hemos utilizado IceMaster para el desarrollo del modelo y ellos pues ya tienen el motor de decisión en el que han desplegado pues ya otros modelos que ya tenían. ¿Qué resultados hemos conseguido? Bueno, el modelo es un modelo desarrollado con metodología Gradient Boosting, es una metodología Machine Learning que se ha mostrado muy eficiente. Estuvimos evaluando pues, varias alternativas. Gradient Boosting resultó la mejor alternativa y además que nos daba pues, una serie de ventajas
para cubrir, digamos, las barreras que hemos comentado antes de este tipo de modelos. Este modelo involucra cerca de 90 variables y más de 2.000 árboles de clasificación, ¿no? Con lo cual es evidente que se necesita pues, una herramienta como la que hemos visto antes para poder entenderlo, ¿no? El modelo que hemos desarrollado mejora en más del 30% al que tenían desarrollado hasta el momento, ¿no? Es un salto cualitativo muy importante y es justamente lo que estábamos buscando, ¿no? Tenemos en total 3 modelos para cubrir, digamos, toda la cartera de microcréditos de la entidad. Uno específico para agro, otro específico para no agro y luego un modelo de buró. Y estos se integran para dar una respuesta global en cualquier escenario, ¿no? En cualquier segmento. Otro aspecto importante es que nosotros, digamos, analizamos un conjunto de subsegmentos, ¿no? Antes de desarrollar este modelo, la entidad tenía unos modelos diferenciados por segmentos, tenía más modelos, ¿no? Y queríamos ver que no solamente acertáramos más a nivel global, sino a nivel de cada subsegmento. Hemos analizado como cerca de 20 subsegmentos y en todos ellos el nuevo modelo pues, aporta mejores resultados. Ahora vamos al segundo caso, que también es un caso que hemos implementado en Colombia y que tiene que ver con la automatización de campañas. En este caso, lo que perseguíamos como objetivo era incrementar la colocación de créditos a partir de la generación de campañas de preaprobados, ¿no? Eso es algo que la entidad ya hacía, pero con un proceso pues, más manual de selección de clientes que tenían buenas características, ¿no? Nosotros aquí aspirábamos a ser capaces de detectar muchos más clientes que lo que detectaba su metodología hasta ese momento y no solo eso, sino que tuvieran menos riesgo, ¿no? No solamente queríamos determinar, digamos, una calidad de riesgo de esos clientes, sino que además queríamos determinar el endeudamiento máximo óptimo para cada cliente, ¿no? Es decir, cuánto le tenemos que ofrecer para, digamos, no superar su umbral de capacidad de retorno de ese crédito y que a la vez, cuanto más sea lo que le ofrecemos, más atractivo será para ese cliente. ¿Bien? Todo esto lo hemos implementado con un esquema como el que se ve en la imagen, ¿no? Donde desde las bases de datos de la entidad se consolida un conjunto de información a nivel de cliente, se calculan estos modelos y estos modelos nos dan pues, una calidad de riesgo, como veis ahí, y un cálculo de límites por cada uno de los productos pues que hemos implementado bajo esta metodología. La herramienta que hemos utilizado pues, es digamos, el motor de decisión para poner a funcionar digamos, estos modelos y nos hemos apoyado también en IceMaster para el propio desarrollo de los modelos. ¿Qué resultados hemos obtenido? Pues bueno, en este caso también hemos desarrollado el modelo con Gradient Boosting, un modelo que ocupa pues, más de 140 variables. Es un modelo que tiene una performance muy elevada, ¿no? Si están, digamos, acostumbrados a estos términos de eficiencia, el nivel de Gini es de más de un 80%. Y este es un modelo que no solo servía para los clientes que tienen algún producto de activo vigente, algún crédito vigente, sino que también nos permite clasificar aquellos clientes que simplemente son socios de la entidad y solo tienen algún producto de pasivo, ¿no? En estos clientes, que evidentemente son más difíciles de clasificar, hemos tenido también niveles de eficiencia muy altos, ¿no? De cerca del 60%. En este caso concreto, logramos aumentar la colocación de 4.000 a más de 7.500 créditos por campaña, ¿no? Lo cual pues, es fácil pues, calcular el retorno de la inversión que puede suponer pues, una herramienta de este tipo. Y ya como último caso, nos vamos a un caso que tiene que ver con el seguimiento y la cobranza en empresas que hemos desarrollado en una entidad financiera de México. Y este caso también es muy innovador, no solamente por el empleo del Machine Learning y de la inteligencia artificial, sino por el tipo de información que ha involucrado, ¿no? Primero, centrémonos en qué pretendíamos hacer, ¿no? El objetivo. El objetivo que teníamos en este caso era identificar anticipadamente aquellas empresas que iban a tener problemas. ¿Bien? Es decir, empresas que hoy están bien, que hoy no tienen problemas, que están al corriente de pago,
pero que en un corto plazo de tiempo, por ejemplo en los próximos 3 meses, sí que van a tener un incumplimiento de 30 o más días. Bien. ¿Esto qué nos permite? Nos permite proponer planes para esas empresas, analizar o diferenciar las que son viables de las que no y concentrarlo todo en un pequeño grupo, ¿vale? En lugar de tener que analizar toda la cartera de empresas de la entidad, ¿no? Eso ya lo hace la propia herramienta y nos dice cuáles son las empresas en las que nos tenemos que fijar. Como aspecto diferencial, en este caso, utilizamos o incorporamos fuentes de información no convencionales. Y estas fuentes de información no convencionales es información que viene pues, de la red, ¿no? Por un lado, de redes sociales. Básicamente lo que hemos podido utilizar aquí es información de Twitter, ¿no? Que se publica pues, de las empresas que estamos siguiendo. Y luego también datos de clipping, ¿no? El clipping es, digamos, hacer un seguimiento automatizado de un medio digital donde una herramienta que nosotros hemos implementado accede a la noticia, revisa lo que dice, hace un análisis de sentimiento pues, de los aspectos que se comentan en esa noticia y de ahí saca información que es relevante para hacer un análisis, en este caso, de riesgo de esa empresa, ¿no? Nosotros trabajamos pues, con pues, el léxico que se publica ahí, categorizamos la información de la que se está hablando y eso va a un modelo Machine Learning que lo que consigue es obtener pues, el máximo rendimiento de toda esa información para decidir si esa empresa, a partir de lo que se está publicando, puede tener problemas, ¿no? Una ventaja importante que tiene esta información es que en una empresa, digamos, así como los balances, los estados financieros de esa empresa, pues es una información que se actualiza muy lentamente, ¿no? O sea, hasta el año siguiente no vamos a tener la información del siguiente ejercicio. La información que se publica en las redes es online. Cada día podemos estar analizando qué información se publica de esas entidades. Ahí también hemos utilizado estas herramientas de IceMaster y además una herramienta muy potente que es la que nos permite acceder pues, a las noticias, leerlas, ¿no? Y bajar la información para enviarla a los modelos Machine Learning. ¿Qué hemos conseguido con todo esto? Bueno, el modelo se desarrolló con unas 30.000 empresas, donde más o menos 3.500 se monitorearon en la web para construir esa parte de información. Y el modelo, solamente utilizando la información de clipping y redes sociales, logró tener un Gini superior al 50%, ¿no? Que realmente es un valor excelente, teniendo en cuenta que solo estamos utilizando información que se publica de esas empresas en los medios, ¿no? Ahora bien, si incorporamos la información tradicional, ¿no? Estados financieros, la información de buró, información de transaccionalidad interna que tenga con la entidad, el Gini logra incrementar hasta un 85%, que realmente son unos valores excelentes, ¿no? Otro aspecto que nos preocupaba, que es el de la estabilidad, pues ahí lo que hemos visto es que a lo largo, digamos, de un año que hemos estado siguiendo el modelo, la volatilidad es baja y el modelo, con toda esa información pues, transaccional, de buró, de estados financieros, se mantiene por encima pues, del 80%, ¿no? Realmente pues, unos resultados muy interesantes. Pero yo creo que el factor, digamos, importante, ¿no? Y el que quizás nos da una idea de qué se puede conseguir con esto, ¿no? Si con tan solo fijarnos en el 5% de las empresas más riesgosas identificadas por el modelo, ¿vale? Y que hoy no tienen problemas, recordemos que estamos analizando las que hoy están bien, pues solo fijándonos en el 5% de esas empresas encontramos a más del 50% de las que acabarán teniendo problemas en el corto plazo, ¿bien? Con lo cual, si tenemos, digamos, 10.000 empresas, pues solo fijándonos en una pequeña proporción, ¿no? Siguiendo una pequeña proporción de esas empresas, vamos a acabar focalizando donde realmente están los problemas. Pues muchas gracias por asistir a este evento. Esperemos que les haya resultado interesante la exposición y los casos reales que hemos podido ver y les animo a que avancen en la implementación de las herramientas con inteligencia artificial para controlar el ciclo de riesgo de crédito. Muchas gracias.